noviembre de 1991. Un hombre de 46 años está sentado en una habitación pequeña, sin ventanas, frente a dos agentes federales. Mide poco más de 1,60 m. Tiene los hombros de alguien que levantó pesas durante 20 años y las manos de alguien que trabajó en la construcción. No parece peligroso. Parece un contratista de Brooklyn a punto de firmar un presupuesto. Los agentes tienen una libreta abierta. Le hacen una sola pregunta: ¿cuántos? Y el hombre empieza a contar. No da nombres de golpe. Los va sacando despacio, como quien vacía un cajón que lleva décadas cerrado. Un socio de los años 70, un cuñado, un mejor amigo, un jefe, el chofer de ese jefe. Los agentes escriben, y cuando el hombre termina, en la libreta hay 19 nombres. 19. Ese hombre se llama Salvatore Gravano. En Brooklyn lo conocen como Sammy el Toro. Es el segundo al mando de la familia criminal Gambino, la organización mafiosa más poderosa de los Estados Unidos, y lo que acaba de hacer no tiene precedente en la historia de la Cosa Nostra. Un subjefe en funciones, vivo, libre de sospecha dentro de su propia familia, se acaba de sentar voluntariamente frente al gobierno federal a confesar 19 homicidios. La versión que el mundo aprendió es sencilla, tan sencilla que cabe en un titular: Sammy el Toro traicionó a John Gotti. El número 2 se volvió contra el número 1. El soldado leal se quebró, se asustó, se vendió. Esa versión se repitió en los periódicos, en los libros, en los documentales y en las películas durante más de 30 años. Y hay un problema con ella. El problema es que si uno toma esos 19 nombres y los ordena, no por fecha, ni por familia, ni por método, sino por una sola pregunta: ¿qué sabía este hombre sobre Salvatore Gravano? La lista deja de parecer una carrera criminal. Empieza a parecer otra cosa. Empieza a parecer una limpieza, porque casi todos los hombres que Gravano mató tenían algo en común. Sabían algo de él. Lo habían amenazado. Lo habían visto hacer algo que no debía. O estaban lo bastante cerca del poder como para repetir una frase que Gravano necesitaba desesperadamente que nadie repitiera. Una frase que el jefe de la familia Gambino, Paul Castellano, dijo en voz alta a mediados de los años 80. Una frase que decía más o menos esto: a Salvatore Gravano había que haberlo matado hace tiempo. Guarda esa frase. Vamos a volver a ella dentro de 1 hora. Y cuando volvamos, todo lo que veas de aquí hasta entonces va a cambiar de significado. Porque John Gotti no fue la traición de Sammy el Toro. John Gotti fue el último nombre de una lista que Gravano llevaba 20 años tachando. Esta es la historia de los 19, y de por qué cada uno de ellos tenía que morir. Salvatore Gravano nació el 12 de marzo de 1945, en Bensonhurst, Brooklyn. Para entender lo que fue Bensonhurst en esa época, hay que olvidar el Brooklyn de hoy. En los años 40 y 50, Bensonhurst era un barrio italiano cerrado, denso, autosuficiente y profundamente desconfiado de todo lo que viniera de afuera. Las familias venían de Sicilia y del sur de Italia, muchas de ellas en la enorme ola migratoria que sacó a más de 4 millones de italianos de su país entre finales del siglo XIX y las primeras décadas del XX. Huían de una tierra arruinada. Industrialización lenta, campo estancado, la Primera Guerra Mundial encima, inflación, desempleo. Llegaron a Nueva York y encontraron otra cosa que no esperaban: desprecio. Ese desprecio construyó barrios como Bensonhurst, comunidades que aprendieron a no llamar a la policía, a resolver los problemas entre ellos y a respetar a los pocos hombres del barrio que tenían dinero, autos y una autoridad que no venía de ningún gobierno. Salvatore creció mirando a esos hombres. Era el menor de los hijos de Giorlando y Caterina Gravano. Era pequeño, le costaba la escuela, y tenía desde muy chico una característica que en cualquier otro lugar habría sido un problema, y en Bensonhurst resultó ser una carta de presentación.
Cuando peleaba, no medía las consecuencias. Tenía 10 años cuando ocurrió el episodio que le dio el nombre con el que lo conocería el mundo entero. Unos muchachos mayores le robaron la bicicleta. Un chico de 10 años que pierde la bicicleta contra muchachos mayores hace una de dos cosas: se va llorando o se va y vuelve con un adulto. Salvatore hizo una tercera. Se les fue encima. A todos. Y peleó con tal ferocidad, con tal falta absoluta de cálculo, que unos hombres del barrio que estaban mirando la escena comentaron que ese chico se había lanzado como un toro. El apodo se quedó: Sammy el Toro. Detente un segundo en esa historia, porque no es una anécdota tierna de infancia. Es la primera aparición del rasgo que va a definir cada capítulo de esta historia. Gravano no reaccionaba con miedo ante una amenaza. Reaccionaba con eliminación. No calculaba si podía ganar. Iba hacia adelante. Y a los 10 años, eso le costó una golpiza. A los 25 le iba a costar la vida a otra persona. En la adolescencia, se sumó a una de las decenas de pandillas juveniles que dominaban las calles de Brooklyn en esa época. Los Rampers. Robos menores, peleas territoriales, el aprendizaje callejero que en ese barrio funcionaba como una escuela preparatoria informal para la Cosa Nostra. Y aquí aparece uno de los detalles más subestimados de toda la biografía de Gravano. Antes de ser un asesino, Salvatore Gravano fue comerciante. Manejaba un local modesto de sándwiches en Bensonhurst, un mostrador, un refrigerador, pan, embutidos. Trabajaba, atendía, y lo hacía con una energía que llamó la atención de un mafioso local llamado Nicky Mormando, que lo observó detrás de ese mostrador y decidió reclutarlo. Piénsalo. El hombre que iba a confesar 19 homicidios fue reclutado en una sandwichería por su ética de trabajo. No es un detalle decorativo. Es la clave de por qué Gravano llegó tan alto. Los mafiosos violentos abundaban en Brooklyn. Era el recurso más barato del mercado. Lo que escaseaba era un hombre violento que además supiera administrar, generar dinero y sostener un negocio. Gravano tenía las dos cosas, y durante 20 años esa combinación lo hizo, literalmente, demasiado valioso para matar. Hasta que dejó de serlo, noviembre de 1991. Un hombre de 46 años está sentado en una habitación pequeña, sin ventanas, frente a dos agentes federales. Mide poco más de 1,60 m. Tiene los hombros de alguien que levantó pesas durante 20 años y las manos de alguien que trabajó en la construcción. No parece peligroso. Parece un contratista de Brooklyn a punto de firmar un presupuesto. Los agentes tienen una libreta abierta. Le hacen una sola pregunta: ¿cuántos? Y el hombre empieza a contar. No da nombres de golpe. Los va sacando despacio, como quien vacía un cajón que lleva décadas cerrado. Un socio de los años 70, un cuñado, un mejor amigo, un jefe, el chofer de ese jefe. Los agentes escriben, y cuando el hombre termina, en la libreta hay 19 nombres. 19. Ese hombre se llama Salvatore Gravano. En Brooklyn lo conocen como Sammy el Toro. Es el segundo al mando de la familia criminal Gambino, la organización mafiosa más poderosa de los Estados Unidos, y lo que acaba de hacer no tiene precedente en la historia de la Cosa Nostra. Un subjefe en funciones, vivo, libre de sospecha dentro de su propia familia, se acaba de sentar voluntariamente frente al gobierno federal a confesar 19 homicidios. La versión que el mundo aprendió es sencilla, tan sencilla que cabe en un titular: Sammy el Toro traicionó a John Gotti. El número 2 se volvió contra el número 1. El soldado leal se quebró, se asustó, se vendió. Esa versión se repitió en los periódicos, en los libros, en los documentales y en las películas durante más de 30 años. Y hay un problema con ella. El problema es que si uno toma esos 19 nombres y los ordena, no por fecha, ni por familia,
ni por método, sino por una sola pregunta. ¿Qué sabía este hombre sobre Salvatore Gravano? La lista deja de parecer una carrera criminal. Empieza a parecer otra cosa. Empieza a parecer una limpieza, porque casi todos los hombres que Gravano mató tenían algo en común. Sabían algo de él. Lo habían amenazado. Lo habían visto hacer algo que no debía. O estaban lo bastante cerca del poder como para repetir una frase que Gravano necesitaba desesperadamente que nadie repitiera. Una frase que el jefe de la familia Gambino, Paul Castellano, dijo en voz alta a mediados de los años 80. Una frase que decía más o menos esto: a Salvatore Gravano había que haberlo matado hace tiempo. Guarda esa frase. Vamos a volver a ella dentro de una hora, y cuando volvamos, todo lo que veas de aquí hasta entonces va a cambiar de significado. Porque John Gotti no fue la traición de Sammy el Toro. John Gotti fue el último nombre de una lista que Gravano llevaba 20 años tachando. Esta es la historia de los 19, y de por qué cada uno de ellos tenía que morir. Ahora quiero que mires este primer homicidio con la única pregunta que va a organizar todo este documental. ¿Qué representaba Joseph Colucci para Salvatore Gravano? No era un rival de negocios, no era un enemigo de otra familia, no era un objetivo de una guerra territorial. Era un hombre que había anunciado públicamente que iba a matar a Gravano. Ese es el primero. El primer nombre de la lista de 19 es el nombre de un hombre que quería ver muerto a Sammy el Toro. Y si eso te parece una coincidencia lógica, al fin y al cabo, así funciona ese mundo. Quiero que la sostengas en la cabeza durante las próximas 2 horas, porque la vas a ver repetirse. 1 vez, 2, 5, 9, hasta llegar a un hombre encerrado en una prisión federal de Illinois, que en 1992 era la última persona viva capaz de contar qué pasó realmente afuera de un restaurante de Manhattan en diciembre de 1985. Joseph Colucci fue el primero. Quedaban 18. Después de Colucci, Gravano dejó de ser un muchacho útil y pasó a ser un activo. En la Cosa Nostra, el ascenso funciona con una lógica brutalmente simple. Subes si generas dinero y si resuelves problemas. Gravano hacía las 2 cosas, y hacía la segunda con una eficiencia que empezó a incomodar incluso a la gente de su propio bando. Uno de los primeros en descubrirlo fue Tommy Spero, el mismo Tommy Spero, cuya aventura con la esposa de Colucci había desencadenado el primer homicidio. El sobrino del jefe, un hombre que había sido amigo de Gravano y compañero de banda. Tommy Spero terminó también en la lista de los 19. Y aquí conviene ser exacto con lo que estamos diciendo, porque es donde este documental se separa de la versión de siempre. No estamos afirmando que Gravano planeara nada desde 1970. Nadie planea a 20 años. Lo que estamos señalando es un mecanismo. Cuando alguien se convertía en un riesgo personal para Salvatore Gravano, un riesgo físico, un riesgo de exposición, un riesgo de que alguien contara algo, ese alguien tendía a desaparecer del mapa. Y Gravano tendía a quedar mejor parado después. En algún momento de esa década, Gravano dio el paso que definiría el resto de su vida. Se movió de la familia Colombo a la facción de Brooklyn de la familia Gambino. Los Gambino eran, en ese momento, la organización criminal más grande y más rica de los Estados Unidos, y lo eran no por ser la más violenta, sino por lo contrario. Bajo Carlo Gambino primero y bajo su sucesor Paul Castellano después, la familia se había convertido en algo más parecido a un conglomerado empresarial que a una banda. Castellano lo entendía mejor que nadie. Le interesaba el cemento, no la sangre. Le interesaban los sindicatos de la construcción, los camiones, el negocio del pollo, los contratos. Detestaba el narcotráfico, no por moral,
sino porque atraía condenas largas y hombres dispuestos a delatar para evitarlas, y detestaba la violencia innecesaria por la misma razón. La violencia atrae policías, y los policías arruinan los negocios. En ese ecosistema, Gravano era la pieza perfecta, porque Gravano generaba dinero de verdad. Montó operaciones en el sector de la construcción de Nueva York que se volvieron enormes. Controlaba empresas, controlaba trabajo, controlaba a quién se le adjudicaba y a quién no. Su influencia en el negocio de la construcción de la ciudad llegó a ser tan grande que se decía que era la envidia de los mayores desarrolladores inmobiliarios de Nueva York. Tenía discotecas, tenía restaurantes, tenía decenas de negocios. Fue formalmente iniciado. Se convirtió en hombre hecho y luego en capo, con su propia banda. Para principios de los años 80, Salvatore Gravano era uno de los hombres que más dinero producía para la familia Gambino. Y ese es exactamente el punto donde empieza su problema. Hay una regla que casi nunca se explica bien cuando se cuenta la historia de la mafia, y sin ella nada de lo que viene tiene sentido. En una organización donde el ascenso depende de generar dinero y resolver problemas por la fuerza, el hombre que hace ambas cosas mejor que nadie no se vuelve intocable, se vuelve una amenaza. Porque un capo que produce mucho dinero, que tiene su propia banda leal, que sabe matar y que no le tiene miedo a nadie, es exactamente el perfil del hombre que un día decide que él debería estar sentado en la silla del jefe. Paul Castellano llevaba años en el poder. Era un administrador, no un guerrero. Estaba rodeado de gente que lo consideraba un jefe distante, encerrado en su mansión de Todd Hill, cobrando de hombres cuyo trabajo no entendía ni respetaba. Y en Brooklyn tenía un capo de poco más de 1,60 m, con hombros de levantador de pesas, que generaba fortunas y que había demostrado, desde los 25 años, que no dudaba en apretar el gatillo. Castellano lo veía, lo estuvo viendo durante años, y en un momento determinado dejó de verlo como un activo y empezó a verlo como un problema que había que resolver. Vamos a llegar a ese momento. Exacto. Falta poco. Pero antes hay un nombre en la lista que no puedo saltarme, porque es el que revela hasta dónde estaba dispuesto a llegar este hombre. Y no es el nombre de un enemigo. Es el nombre de alguien de su propia familia. Quedaban 18. 1978. Nicolas Civetta era el hermano de la esposa de Salvatore Gravano. Su cuñado. Familia directa. La misma mesa en las fiestas, los mismos bautizos, los mismos funerales. Y Nicolas Civetta tenía problemas. Bebía, consumía. Se metía en situaciones de las que no sabía salir, en un barrio como Bensonhurst y sobre todo dentro del círculo de una familia criminal. Ese tipo de hombre no es solo una desgracia doméstica, es un pasivo, alguien impredecible, que habla de más, que llama la atención. Pero Civetta hizo dos cosas concretas que lo condenaron. La primera, acudió a la policía para que arrestaran a un enemigo local. Ir a la policía. En ese mundo y en ese barrio no existía una ofensa más grave. No importaba contra quién fuera, no importaba que tuviera razón. La regla no era no delates a la mafia. La regla era la policía no existe. Civetta la rompió delante de todos. La segunda, insultó a la hija de un capo de la familia Gambino. Con esas dos cosas, el destino de Nicolas Civetta quedó decidido en un despacho al que él nunca tuvo acceso. Según lo que se estableció después, fue Paul Castellano quien determinó que Civetta debía ser eliminado. Y entonces ocurrió algo que en cualquier otra organización del mundo sería impensable. Consultaron a Gravano, le preguntaron al cuñado. Gravano tuvo dudas. Eso está documentado. Tuvo reparos iniciales, presentó objeciones, intentó defenderlo. Y después aceptó.
Nicolás Civetta desapareció. No hubo cuerpo. No hubo velorio con ataúd abierto. No hubo un lugar al que la familia pudiera ir a llorarlo. Las autoridades solo pudieron confirmar su muerte por un motivo, y este es el detalle que hace que esta parte de la historia sea distinta a todas las demás. Encontraron una mano. Eso fue todo lo que quedó de Nicolás Civetta. Una mano que permitió confirmar que estaba muerto. Y ahora quiero que hagas el ejercicio que hace insoportable este capítulo. Después de eso, Salvatore Gravano volvió a su casa. Volvió con su esposa, la hermana de Nicolás Civetta, y siguió viviendo con ella, compartiendo la mesa, criando a sus hijos, yendo a las cenas familiares, escuchando a la familia de su esposa preguntarse durante años qué había pasado con Nicolás, dónde estaba, quién se lo había llevado. Y él lo sabía. Todos los días, durante más de una década, él lo sabía. Este es el punto que más importa para nuestra tesis, y quiero que quede absolutamente claro. El papel de Gravano en la muerte de su propio cuñado se mantuvo en secreto durante años. Nadie afuera del círculo más cerrado lo supo. Su esposa no lo supo. La familia Civetta no lo supo. El secreto solo se rompió cuando Salvatore Gravano firmó su acuerdo con el gobierno federal y se sentó a confesar los 19 nombres casi 13 años después. Lee esa frase otra vez. La única razón por la que hoy sabemos que Gravano participó en la eliminación de su cuñado es porque él mismo lo contó, cuando contarlo le convenía. Y eso abre una pregunta que va a colgar sobre el resto de este documental como una sombra. Si un hombre pudo esconder durante 13 años su participación en el asesinato del hermano de su propia esposa, ¿qué más pudo esconder? ¿Qué no confesó? Guarda esa pregunta. Es el segundo hilo abierto de esta historia, y lo vamos a cerrar con cifras concretas más adelante. Por ahora, quédate con esto. En 1978, Salvatore Gravano demostró que no había ninguna categoría de persona que estuviera fuera de la lista. Ni un socio, ni un amigo, ni la familia de su esposa. Nicolás Civetta fue el tercero. Quedaban 16. Todo lo que hemos visto hasta ahora fue Gravano cumpliendo las reglas, matando cuando le correspondía matar, con autorización, dentro de la estructura. Ahora vamos a ver las 2 veces que no lo hizo. Y esas 2 veces son la razón de todo lo que viene después. A principios de los años 80, Gravano era dueño de una discoteca en Brooklyn, de Plaza Suite. Uno más de sus negocios y uno del que estaba particularmente orgulloso. Apareció un comprador, un hombre llamado Frank Fiala. Fiala no era de la Cosa Nostra, era un traficante con muchísimo dinero, sin códigos, sin estructura por encima y, sobre todo, sin ninguna noción de con quién estaba tratando. Ofreció una cifra enorme por el local, pagó una parte, y ahí cometió su error. Antes de que la operación estuviera cerrada, antes de que el local fuera legalmente suyo, Fiala empezó a comportarse como si ya lo fuera. Se instaló, tomó decisiones, ordenó reformas y humilló públicamente a Salvatore Gravano en su propio negocio, delante de su propia gente. Le habló como se le habla a un empleado. Frank Fiala murió poco después, ejecutado. Y aquí está lo importante. Ese homicidio no tenía autorización. Gravano no pidió permiso, no lo consultó con Castellano, no lo consultó con nadie. Mató a un hombre por una humillación personal, en un negocio propio, generando exactamente el tipo de atención policial que Paul Castellano llevaba una década intentando evitar. Para Castellano, eso no fue un exceso de temperamento. Fue la confirmación de una sospecha. El segundo error fue distinto, más silencioso, y en términos internos, más grave todavía.
Louis di Bono era un hombre hecho de la familia Gambino, iniciado, con todas las protecciones que eso implicaba, y Gravano lo amenazó. En la estructura de la Cosa Nostra, un hombre hecho no puede ser amenazado por otro hombre hecho sin pasar por una mesa. Existía un procedimiento entero para eso, precisamente para evitar que un capo poderoso empezara a imponer su voluntad por miedo. Amenazar directamente a un hombre hecho era desafiar la autoridad del jefe, y Gravano lo hizo. Ahora júntalo desde la silla de Paul Castellano. Tienes un capo en Brooklyn. Genera una fortuna, sí, pero en un periodo corto ha hecho dos cosas. Ha matado a un hombre sin autorización, por orgullo personal, y ha amenazado a un hombre hecho, pasando por encima de la estructura. Castellano llevaba años sospechando que Gravano era demasiado ambicioso, demasiado autónomo y demasiado violento para un negocio que él quería convertir en una empresa. Estos dos episodios no fueron el origen de esa sospecha. Fueron la prueba. Un capo que mata sin permiso y amenaza a hombres hechos no es un subordinado difícil, es un jefe en formación. Y en la Cosa Nostra, un jefe en formación dentro de tu propia familia tiene un solo destino posible. Castellano tomó una decisión y cometió el único error que un jefe de la mafia no puede permitirse jamás. No la ejecutó de inmediato. La comentó. Quedaban 16. Aquí es donde volvemos a la frase que dejé colgando al principio de este documental. Durante los años 80, un hombre se estaba acercando mucho a Paul Castellano y a su chofer y hombre de confianza, Thomas Bilotti. Ese hombre se llamaba Luis Milito. Y Luis Milito no era cualquiera, era amigo de Salvatore Gravano desde la infancia. Habían crecido juntos en las calles de Bensonhurst, habían estado juntos en los Rampers, habían subido juntos. Era, literalmente, su mejor amigo. Milito estaba resentido. Cuando Gravano ascendió y dejó su antigua banda, esa banda no quedó en manos de Milito, sino de otro hombre, Luis Ballario. Milito lo dijo en voz alta ante otros miembros. El puesto debía haber sido suyo, y con ese resentimiento empezó a orbitar cada vez más cerca del jefe. Y entonces Paul Castellano le dijo algo. Según lo que el propio Gravano escribió después en su libro Underboss, Castellano le comunicó a Milito que a Salvatore Gravano debería habérsele matado, que ya había motivos suficientes, que después del asesinato no autorizado de Frank Fiala y después de que amenazara al hombre hecho Louis di Bono, la decisión ya debería haberse ejecutado. Ahí está. Esa es la frase. El jefe de la familia criminal más poderosa de los Estados Unidos había puesto el nombre de Salvatore Gravano en la lista de los muertos, y en lugar de ejecutarlo en silencio, se lo comentó a un hombre que era el amigo de infancia del condenado. Y de alguna forma, Gravano se enteró. Ahora quiero que reconstruyas la escena de diciembre de 1985 con esta información encima, porque es una escena completamente distinta a la que te contaron. La versión conocida dice: John Gotti, ambicioso, se acercó a Sammy el Toro y lo convenció de participar en el asesinato del jefe. Gotti fue el motor. Gravano fue el instrumento leal. La versión real es otra. Cuando Gotti se acercó a Gravano, Gravano ya era un hombre sentenciado. La orden sobre él no era una posibilidad futura. Ya existía. Solo faltaba que Castellano encontrara el momento. Y hay un dato que confirma que Gravano no estaba esperando pasivamente a que le llegara el turno. Antes de todo esto, años antes de que Gotti apareciera con su propuesta, Gravano ya había convocado a su propia banda a una reunión. En esa reunión les planteó una sola cosa. Quería asegurarse de que, si alguna vez llegaba a ser necesario, ellos lo ayudarían a matar a Paul Castellano. Lee eso otra vez. Gravano tenía a su gente preparada para matar al jefe antes de que John Gotti se lo propusiera, y esa necesidad se volvió real aproximadamente 3 años después.
Entonces, ¿quién usó a quién? La historia oficial dice que Gotti reclutó a Gravano. Los hechos dicen que Gravano llevaba años con su banda preparada para ese preciso escenario, que sabía que su propio nombre estaba en la lista de Castellano, y que cuando apareció un hombre dispuesto a poner la cara, el nombre y la responsabilidad pública de matar al jefe de la familia Gambino, Salvatore Gravano dijo que sí. Gotti quería el trono. Gravano quería seguir vivo. Solo uno de esos dos objetivos se cumplió. Y para entender por qué, hay que ir a la acera de la calle 46 este de Manhattan, a las 5:30 de la tarde del 16 de diciembre de 1985. Quedaban 16. Para que ese día ocurriera tuvieron que alinearse 3 cosas. Durante años, John Gotti había estado protegido por un solo hombre, Aniello Della Croce, el subjefe de la familia Gambino. Della Croce era el contrapeso de Castellano. Representaba a la vieja escuela, a los hombres de la calle, a los que hacían el trabajo sucio y despreciaban al jefe administrador encerrado en su mansión. Gotti era su protegido. Mientras Della Croce estuviera vivo, Castellano no podía tocarlo, y Gotti no podía moverse contra Castellano. A finales de 1985, Aniello Della Croce murió de causas naturales. El muro cayó. Al mismo tiempo, Castellano estaba a punto de acceder a grabaciones de informantes que mostraban la implicación del agente de Gotti en el tráfico de heroína. Y aquí no hay ambigüedad sobre lo que eso significaba. Castellano había prohibido el narcotráfico de manera absoluta. La sanción por violar esa prohibición era la muerte. Si Castellano escuchaba esas cintas, John Gotti era hombre muerto, y en Brooklyn había un capo que sabía que su nombre también estaba en la lista, que tenía su propia banda ya comprometida para exactamente esta operación, y que además era, con diferencia, el mejor organizador de violencia que tenía la familia Gambino. Los 3 factores se juntaron en diciembre de 1985, y aquí conviene ser preciso, porque es el punto donde la versión popular es más pobre. La ejecución de Paul Castellano se le atribuye casi siempre a la ambición de John Gotti. Gotti puso la voluntad, Gotti se llevó el trono, Gotti se llevó los titulares, pero el cerebro operativo de esa emboscada fue Salvatore Gravano. La logística, la coordinación de los tiradores, la disposición sobre la calle, la ruta de escape. Eso no es voluntad, eso es oficio. Y ese oficio era el de Gravano. El 16 de diciembre de 1985, a la caída de la tarde, Paul Castellano llegó a Sparks Steakhouse, en la calle 46 este de Manhattan, en plena hora pico navideña, conducido por Thomas Bilotti. Los tiradores esperaban en la acera. Castellano y Bilotti fueron ejecutados en plena calle, delante de decenas de testigos. Y a poca distancia, dentro de un auto estacionado, 2 hombres miraban la escena: John Gotti y Salvatore Gravano. Ahora, el dato que casi nunca se cuenta, y que va a determinar los 7 años siguientes. Ni Gotti ni Gravano pidieron autorización a la comisión. La comisión era el órgano que agrupaba a las 5 familias de Nueva York. Existía por una razón muy concreta, aprendida a sangre en los años 30, para evitar que la ambición individual desatara guerras que destruyeran a todos, y su regla más inviolable era esta: no se mata al jefe de una familia sin aprobación. Ellos mataron a un jefe, en la calle, en Manhattan, en hora pico, delante de todo el mundo, sin permiso. Fue una violación del protocolo entre familias que pudo haber desencadenado una guerra catastrófica, y desencadenó algo, solo que no de inmediato, y no como Gotti esperaba. En lo inmediato, funcionó. John Gotti
se convirtió en jefe de la familia Gambino y elevó a Salvatore Gravano a subjefe, la segunda posición de la organización criminal más poderosa de los Estados Unidos. Detente aquí y mira lo que acaba de pasar, desde la única perspectiva que importa en este documental. Hace unos meses, Salvatore Gravano era un capo con una sentencia de muerte pendiente firmada por su propio jefe. Hoy, el jefe que lo había sentenciado está muerto en una acera de Manhattan. Y Gravano no solo está vivo, es el número 2 de la familia. No hubo consecuencias, no hubo sospechas, no hubo investigación interna. En un solo movimiento, Salvatore Gravano eliminó al único hombre con poder suficiente para matarlo y ascendió al segundo puesto de la organización. Paul Castellano fue el número 6 de la lista. Thomas Bilotti fue el número 7. Un hombre que murió esa tarde, no por lo que había hecho, sino por dónde estaba sentado. Y la persona que más ganó con esas 2 muertes no fue quien se llevó el trono, fue quien seguía respirando. Quedaban 12. Volvamos a diciembre de 1985, unos minutos después de Sparks. John Gotti es el nuevo jefe, Salvatore Gravano es el nuevo subjefe. Los periódicos hablan de un ascenso espectacular. Dentro de la Cosa Nostra, nadie está celebrando, porque las otras 4 familias de Nueva York acaban de recibir un mensaje que no pueden ignorar. 2 hombres asesinaron al jefe de la familia más poderosa del país, en plena calle, sin pedir autorización a la comisión. Si eso queda sin respuesta, la regla deja de existir, y si la regla deja de existir, cualquier capo ambicioso de cualquier familia puede hacer lo mismo mañana. La respuesta llegó en abril de 1986. Frank DeCicco había sido una de las piezas centrales del operativo contra Castellano. Después del cambio de poder, se convirtió en el subjefe de Gotti y en uno de sus aliados más cercanos, y también era cercano a Gravano. En abril de 1986, DeCicco fue asesinado con una bomba colocada en un automóvil. La operación no la organizó ningún rival interno de los Gambino. La arregló Anthony Caso, un mafioso de la familia Lucchese al que llamaban Gaspipe, con la cooperación de las otras familias. Y aquí está el dato que casi nunca se subraya, porque cambia por completo el significado de esa bomba. DeCicco no era el único objetivo. El plan apuntaba a Gotti y a Gravano. Piénsalo. 4 meses después de haber salvado su vida eliminando a Paul Castellano, Salvatore Gravano volvía a estar en una lista de muertos. Esta vez no era la de un jefe, era la de todas las familias de Nueva York. La bomba mató a DeCicco. No mató a Gotti. No mató a Gravano. Detente en esta imagen, porque es la que va a repetirse hasta el final de esta historia. Explota un coche en Brooklyn. Muere el subjefe de la familia Gambino, uno de los 3 hombres que orquestaron la eliminación de Castellano. Y de los otros 2, ninguno estaba adentro. Empieza a formarse un patrón que ya no es solo cálculo, es también suerte. Y en este mundo, la suerte sostenida durante 20 años termina pareciendo otra cosa. Fran DeCicco no está en la lista de los 19. Él no fue una víctima de Gravano. Fue una advertencia dirigida a Gravano. Y a partir de ese momento, algo cambió dentro de la familia Gambino. Con el subjefe muerto y las otras familias hostiles, la posición de número 2 quedó vacante. La ocupó Salvatore Gravano. Otra vez, alguien muere cerca de él, y él sube. Quedaban 12. 2 meses después de la bomba, en junio de 1986, ocurrió el homicidio que Gravano iba a lamentar más que ningún otro, y también el que mejor explica cómo funcionaba realmente el poder dentro de esa familia. Robert DiBernardo era conocido en el ambiente como DB. Manejaba negocios de distribución que generaban muchísimo dinero.
Era una rareza dentro de la Cosa Nostra, uno de los pocos hombres hechos que había llegado a serlo sin haber matado a nadie. No era un guerrero, era un generador de ingresos, y no tenía soldados propios. Ese detalle es fundamental para lo que viene. En ese momento, John Gotti estaba preso, esperando juicio, y la única persona a la que se le permitía verlo era su amigo Angelo Ruggiero. Ruggiero salió de esa visita con un mensaje. Gotti quería a Di Bernardo muerto. La razón, según se transmitió, era que Di Bernardo había hecho comentarios subversivos a espaldas de Gotti. Ahora los dos datos que ese mensaje no incluía. Primero, Angelo Ruggiero le debía dinero a Robert Di Bernardo. Segundo, Ruggiero consideraba a Di Bernardo un rival por el puesto de subjefe. Gravano recibió la orden y se resistió. Lo escribió después en su libro. No entendía cómo Di Bernardo, un hombre sin soldados, sin banda, sin capacidad militar alguna, podía representar una amenaza para el liderazgo de Gotti. Pero llegó a una conclusión. Ruggiero jamás se habría atrevido a inventar una orden del jefe, y decidió obedecer. El 5 de junio de 1986, Robert Di Bernardo fue citado a las oficinas del sótano de la empresa de construcción en seco de Gravano, en Stilwell Avenue, en Bensonhurst. Fue asesinado ahí, por hombres de la banda de Gravano. Su cuerpo nunca apareció. Este homicidio rompe momentáneamente nuestro patrón, y por eso lo estamos contando con este nivel de detalle. Di Bernardo no era una amenaza para Gravano. Gravano no ganó nada con su muerte. Objetó, se resistió, y aún así lo hizo. Aquí, Gravano no fue el cazador, fue el instrumento. Un hombre en una celda dio una orden a través de un intermediario que tenía un motivo económico y un motivo personal para dar esa orden. Y el subjefe de la familia más poderosa de los Estados Unidos ejecutó a un hombre en el sótano de su propia empresa, sin cuestionar el mensaje. Recuerda esta escena. Porque 3 años después, en una habitación con un micrófono escondido, John Gotti va a hablar de esta misma muerte. Y va a contar una versión distinta. Robert Di Bernardo fue el número 13. Quedaban 6, 1988. Ya conoces a Luis Milito. Es el hombre del que hablamos en el bloque 5 de este documental. El amigo de infancia de Salvatore Gravano. El compañero de las calles de Bensonhurst. El compañero de los Rampers. El hombre que subió junto a él durante 20 años. Y el hombre a quien Paul Castellano le comentó que a Gravano debería habérsele matado. Oficialmente, Milito murió por razones que no tenían nada que ver con eso. Estaba resentido. Cuando Gravano ascendió, su vieja banda no quedó en manos de Milito, sino de Luis Ballario, y Milito lo dijo en voz alta ante otros miembros. Ese lugar debía haber sido suyo. Y cuestionó a Gotti. En esa estructura, cuestionar al jefe delante de otros es una sentencia. Con eso alcanza. Cualquiera de los dos motivos bastaba para que Luis Milito muriera. Nadie necesita una explicación más complicada. Pero hay un tercer hecho, que ninguna de las dos explicaciones incluye. Luis Milito era la última persona viva que había escuchado a Paul Castellano decir que Salvatore Gravano debía morir. Castellano estaba muerto desde hacía 3 años, en una acera de Manhattan. Bilotti, su hombre de confianza, había muerto a su lado esa misma tarde. Quedaba Milito. Y en 1988, Milito también dejó de existir. Aquí es donde este documental tiene que hacer algo que casi ningún relato sobre Gravano hace. Poner las dos versiones una al lado de la otra, y no elegir por ti. Versión 1. Años después, ante un tribunal federal, bajo juramento,
Salvatore Gravano declaró que él fue un espectador cuando le dispararon a Luis Milito. Versión 2. Los abogados de John Gotti sostuvieron lo contrario, y los expedientes federales tampoco respaldan la figura del testigo pasivo. Elige tú. Pero antes de elegir, escucha lo que el propio Gravano dijo en 1997, en una entrevista televisiva con Diane Sawyer, cuando le preguntaron por esta muerte. Dijo que sí sintió algo, que lo destrozó, que conocía a la esposa, que conocía a los hijos, que lo mataba por dentro. Y aún así, hasta el día de hoy, sostiene que todo aquello era simplemente parte de lo que en ese mundo llamaban la vida. Ese es el hombre completo, no el monstruo de una sola dimensión que aparece en las películas. Un hombre que puede describir con precisión el dolor que le causó matar a su mejor amigo y en la misma conversación explicar que no había nada personal en ello. Luis Milito fue el número 14. Quedaban 5. 4 de octubre de 1990. ¿Recuerdas a Louis Di Bono? Apareció en el bloque 4 de este documental como uno de los 2 errores de Gravano. El hombre hecho al que amenazó sin autorización y que ayudó a poner su nombre en la lista de Castellano. 8 años después, Di Bono seguía vivo. Y seguía siendo un problema, pero esta vez para otra persona. Había una disputa por una obra en el World Trade Center. Gotti lo mandó llamar al Ravenite, su club social en la pequeña Italia de Manhattan, para resolverla. Di Bono no fue. Lo llamaron otra vez. No fue. Otra vez. No fue. Para John Gotti, la disputa dejó de importar. Lo único que importaba era que un soldado estaba ignorando una convocatoria directa del jefe y que otros lo estaban viendo. El 4 de octubre de 1990, Luis Di Bono fue asesinado a tiros en la cabeza y en el pecho, en un estacionamiento del World Trade Center. Y aquí ocurre algo que ni Gotti ni Gravano podían saber. La furia de Gotti por esa insubordinación quedó registrada. En un apartamento situado justo encima del Ravenite, el FBI había instalado un micrófono en 1989 con autorización judicial. Gotti anunció explícitamente su intención de matar a Di Bono y quedó grabado. Ese es el hilo que, 2 años más tarde, lo va a llevar a una condena por ese homicidio. Pero el micrófono del apartamento sobre el Ravenite iba a hacer algo mucho más importante que condenar a John Gotti. Iba a grabar la conversación que puso fin a la Cosa Nostra, tal como existía hasta ese momento. Y el hombre que la escuchó no estaba en esa habitación. Luis Di Bono fue el número 15. Quedaban 4. Para entender lo que viene, hay que entender el error estructural de John Gotti. Paul Castellano gobernaba desde una mansión en Staten Island, apartado, desconfiado, con pocas reuniones y pocos testigos. Gotti hizo exactamente lo contrario. Gobernaba desde el Ravenite Social Club, en la calle Mulberry, en Little Italy. Se dejaba ver, hablaba, recibía, trajes caros, sonrisas para las cámaras, apodos de prensa. Y el propio Gravano diagnosticó ese problema con una lucidez brutal. Dijo que, después de aquello, Gotti se enamoró de sí mismo, se enamoró de los medios y se enamoró de la atención. El FBI aprovechó exactamente eso. Como el club estaba demasiado vigilado, y como Gotti hacía sus conversaciones importantes lejos de la planta baja, los agentes colocaron el micrófono en el apartamento de arriba. Ahí Gotti se sentía seguro. Ahí hablaba de verdad. Y ahí habló durante meses. En esas cintas, Gotti se jactó de haber ordenado homicidios. Habló de la operación criminal que dirigía y despotricó contra prácticamente todos. Contra Castellano, contra figuras históricas de la Cosa Nostra, contra jefes de otras familias y, de manera mucho más peligrosa para él, contra su propio subjefe,
En diciembre de 1990 cayó la redada. Gotti fue arrestado en el Ravenite junto a su consigliere Frank Locascio y a Thomas Gambino. En julio de 1991, un gran jurado emitió una acusación de 13 cargos, entre ellos 5 homicidios. Los 5 nombres son estos: Paul Castellano, Thomas Bilotti, Robert Di Bernardo, Luis Milito, Luis Di Bono. Detente ahí. Esos 5 nombres son links de nuestra cadena. Son los números 6, 7, 13, 14 y 15 de la lista de Salvatore Gravano. El gobierno federal acababa de convertir la lista privada de Gravano en un documento judicial público. Quedaban 4. Y ahora llegamos al momento exacto. La escena que explica todo este documental. Hay una grabación en particular, fechada el 12 de diciembre de 1989. Ese día, Salvatore Gravano no estaba en el apartamento sobre el Ravenite. En esa cinta, John Gotti conversa con su consigliere, Frank Locascio. El tema son 3 homicidios: Robert Di Bernardo, Luis Milito y Luis Di Bono. Y sobre los 3, Gotti mintió. Sobre Di Bernardo, la verdad era la que ya viste en el bloque 8. Fue asesinado sobre las objeciones de Gravano, después de que Angelo Ruggiero le dijera a Gotti, desde la cárcel, que Divi había hecho comentarios subversivos. Ruggiero, que le debía dinero y que lo veía como rival por el puesto de subjefe. En la cinta, Gotti le pregunta a Locascio si Di Bernardo alguna vez le habló de manera subversiva. Locascio responde que nunca. Y sobre los 3 homicidios, Gotti construye una narrativa. Los muertos son obra de Gravano, un subjefe que va eliminando gente para quedarse con sus negocios. Gravano escuchó esa cinta por primera vez en una audiencia de fianza, en un tribunal, sentado en la misma sala que Gotti escuchó a su jefe atribuirle homicidios que ese mismo jefe había ordenado. Escuchó a su jefe construir, en una grabación que ahora era prueba federal, el retrato del subordinado que había hecho todo por cuenta propia. Y luego, según el propio relato de Gravano, Gotti le planteó la estrategia directamente. La defensa iba a ser conjunta. Todos los intereses individuales debían subordinarse a la del jefe, porque la calle lo necesitaba a él, al jefe, libre. Y le dijo lo que iba a ser de él. Le dijo que era el cordero del sacrificio. Gravano contó que respondió que estaba bien, que así eran las cosas, y que después se puso en contacto con el FBI. Ahora quiero que hagas una sola cosa. Quiero que pongas esta escena al lado de la del bloque 5. 1985. Paul Castellano, jefe de la familia Gambino, decide que Salvatore Gravano debe cargar con las consecuencias. Lo comenta. La información llega a Gravano. 1991. John Gotti, jefe de la familia Gambino, decide que Salvatore Gravano debe cargar con las consecuencias. Lo dice frente a un micrófono. La grabación llega a Gravano. 2 jefes. La misma decisión. 6 años de diferencia. Y el mismo resultado para los 2. Porque Salvatore Gravano no tenía una sola forma de responder a una amenaza. Tenía 2. En 1985 usó una pistola en una acera de Manhattan. En 1991 usó un teléfono. El instrumento cambió, el mecanismo no. Y ahí está la respuesta a la pregunta con la que abrimos este documental. John Gotti no fue la traición de Sammy el Toro. John Gotti fue el último nombre de la lista. Y así volvemos a la habitación pequeña con la que empezó todo esto. Noviembre de 1991. 2 agentes federales. Una libreta. Ahora ya sabes qué está haciendo realmente ese hombre. No se está quebrando. No se está arrepintiendo. Está haciendo, por 10ª vez en 20 años, exactamente lo mismo que hizo con Joseph Colucci en 1970.
eliminar a la persona que había decidido que él debía morir. Salvatore Gravano se convirtió en el miembro de mayor rango de las 5 familias en romper el juramento de sangre y volverse testigo del gobierno. Nunca antes un subjefe en funciones había hecho algo así. Hubo informantes, hubo delatores, hubo hombres quebrados por el miedo a una condena larga. Pero el número 2 de la organización criminal más poderosa del país, entregándose voluntariamente, con la casa todavía en pie, no había ocurrido jamás. El juicio de 1992 terminó con la condena de John Gotti, después de 3 absoluciones anteriores que le habían dado su apodo de prensa. 3 cosas lo hundieron: los cientos de horas de grabaciones donde hablaba con su propia voz, el testimonio de su segundo al mando y un jurado anónimo y aislado que no se podía sobornar ni intimidar. Gotti fue condenado a cadena perpetua. Murió en prisión en 2002 y en 1997 Gravano volvió a un estrado, esta vez para declarar contra Vincent Gigante, el jefe más poderoso de la Cosa Nostra que quedaba en pie. Su testimonio ayudó a condenar a decenas de personas. Las autoridades lo describieron como el desertor más importante en la historia del crimen organizado en los Estados Unidos. Cuenta con nosotros Colucci, Scivetta, Fiala, Castellano, Bilotti, Di Bernardo, Milito, Di Bono y John Gotti, encerrado de por vida. No queda nadie, ni un solo hombre vivo que pueda contradecir la versión de Salvatore Gravano sobre lo que ocurrió en Brooklyn entre 1970 y 1991. Quedaban 0. Ahora vamos a cerrar el segundo hilo que dejé abierto en el bloque 3. Cuando te dije que Gravano había escondido durante 13 años su participación en la muerte de su propio cuñado. Te pregunté qué más pudo haber escondido. Aquí está la respuesta. En su acuerdo de cooperación con el gobierno federal, Salvatore Gravano admitió oficialmente 19 homicidios. Sin embargo, archivos del FBI e investigaciones de la policía de Nueva York sugieren que participó en, orquestó, entre 40 y 60 homicidios adicionales a lo largo de su carrera criminal, muchos de ellos durante conflictos internos y disputas territoriales de la familia Gambino. 40 a 60, además de los 19. Y la explicación de esa diferencia no es un misterio, es una estrategia y es de una frialdad casi administrativa. Gravano admitió aquellos crímenes contra los que existían las pruebas más sólidas y se guardó el resto para conservar poder de negociación. Es decir, no confesó lo que había hecho, confesó lo que ya no podía negar. Y ahora, el dato que resume esta historia mejor que cualquier frase que yo pueda escribir. Por esos 19 homicidios confesados, Salvatore Gravano cumplió 5 años de prisión. 5 años son 60 meses. 60 meses divididos entre 19 muertos. Poco más de 3 meses por cada persona que mató. 3 meses. Menos de lo que dura un embarazo. Menos de lo que dura una temporada escolar. Ese fue el precio, en tiempo de vida, de Joseph Colucci, de Nicolás Scivetta, de Robert Di Bernardo, de Luis Milito, y esa cuenta solo aplica a los 19 que reconoció. Por los otros, los 40, los 60, los que sean, no pagó absolutamente nada. Y aquí está la consecuencia real, la que no aparece en las películas. Esas víctimas siguen siendo, hasta hoy, casos abiertos, familias que nunca supieron, cuerpos que nunca aparecieron, nombres que ninguna libreta federal registró aquella tarde de noviembre de 1991. Salvatore Gravano entró al Programa Federal de Protección de Testigos y se mudó a un suburbio de Phoenix, en Arizona, bajo un nombre falso. Se convirtió, sobre el papel, en un pequeño empresario cualquiera. Y aquí ocurre lo que, para muchos,
Es la parte más difícil de explicar de toda su vida. No se quedó quieto. En Arizona, Gravano armó una organización dedicada al tráfico de éxtasis. No solo, con su propia familia involucrada, incluido su hijo. Recuerda lo que llevaba encima. 19 homicidios confesados, 5 años de prisión por todos ellos, una nueva identidad, una segunda vida entera, regalada por el gobierno de los Estados Unidos. Y lo primero que hizo con esa segunda vida fue montar un negocio de drogas. Fue arrestado en el año 2000. Recibió una condena de 20 años. Mientras tanto, en Nueva York, la familia Gambino no lo había olvidado. Peter Gotti, hermano del jefe muerto, fue acusado en una imputación federal de haber conspirado entre octubre de 1999 y mayo de 2000 para asesinar a Salvatore Gravano. La organización estaba dispuesta a pagar por ese trabajo. El plan nunca se ejecutó. ¿La razón? Gravano fue arrestado en el caso de drogas antes de que pudieran llegar a él. Léelo otra vez, porque es casi absurdo. La condena de 20 años por tráfico de éxtasis probablemente le salvó la vida. Salvatore Gravano fue liberado en 2017, tras cumplir la mayor parte de esa sentencia. Quedó en libertad condicional federal por el resto de su vida. Volvió a Arizona y empezó a hablar. Entrevistas de televisión, series documentales, programas de streaming, su propio canal, su propio público, sus propios ingresos. El hombre que confesó 19 homicidios convirtió esos 19 homicidios en contenido. Quiero terminar con una idea, y quiero que la pienses despacio. Cuando alguien cuenta la historia de la Cosa Nostra hoy, casi siempre la cuenta con las palabras de Salvatore Gravano. Su libro, su testimonio, sus entrevistas, sus videos. Y eso no es una casualidad ni un accidente del periodismo. Es una consecuencia aritmética. Paul Castellano no puede contradecirlo. Thomas Bilotti no puede contradecirlo. Robert Di Bernardo no puede contradecirlo. Y su cuerpo nunca apareció. Luis Milito no puede contradecirlo. Y era el único que sabía lo que Castellano había dicho de él. Nicolás Civetta no puede contradecirlo. Y de él solo quedó una mano. Fran de Zico murió en un coche que también lo buscaba a él. Y John Gotti, el único hombre que estuvo sentado a su lado en aquel auto estacionado frente a Sparks Steakhouse, murió encerrado en una prisión federal, condenado en parte por el testimonio de la persona que estaba en el asiento de al lado. 19 nombres confesados. Puede que muchos más. Y un solo superviviente. Durante 30 años nos contaron que esta era la historia de una traición, de un hombre que se quebró y vendió a su jefe. Yo te propongo que la mires de otra manera. Esta es la historia de un hombre al que 2 jefes distintos condenaron a muerte, con 6 años de diferencia. Uno lo dijo en voz alta a un amigo de la infancia. El otro lo dijo frente a un micrófono del FBI. Los 2 cometieron el mismo error. Los 2 hablaron. Y ninguno de los 2 murió en su cama. 19 hombres murieron para que uno solo pudiera contar la historia. Y hoy, ese hombre la cuenta como él quiere. Porque no queda nadie que pueda decir que está mintiendo.